Dios bendiga a todos, hermanos. Es un gusto volver a estar con ustedes compartiendo un nuevo devocional. Quiero mandarle un abrazo a cada uno de ustedes, a todos mis hermanos en Cristo, a todas nuestras familias, nuestros amigos que escuchan y miran los devocionales que la iglesia está compartiendo con todos ustedes. Y en esta ocasión yo le titulé a este devocional: Nada me puede separar del amor de Dios. Dice Romanos 8, 35 al 39, que en esta ocasión solo quiero leer, enfocarme nada más en el 35 y 38 y 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y en el 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá algo que pueda separarme del amor de Dios? ¿Te has preguntado algún día? ¿Habrá algo que pueda separarnos de Dios? Pues, en realidad, hermanos, para los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, para los que hemos pedido perdón de forma genuina, para los que le hemos entregado nuestro corazón al Señor, para los que le hemos reconocido como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, para los que hemos estado cimentados en la palabra de Dios y tenemos nuestra vista en Dios continuamente, nada nos podrá separar de su amor. Amén. Nada puede hacernos dejar de confiar en el Señor, en nuestro Dios. Todo esto es para aquellos que nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero, ¿sabes? Hay algo que sí puede separarnos de Dios, algo que nos puede separar del Señor. Y yo sé que ahorita estás pensando en esa palabra, y efectivamente es el pecado. El pecado hace una línea divisoria entre Dios y el hombre, ya sea pecado de acción, de pensamiento o de omisión. Y fíjense que casi nunca pensamos en el pecado de omisión. Y el pecado de omisión, dice la palabra, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso lo vemos en Santiago 4:17, cuando dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sabe, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos enseña en su palabra que por gracia suya podemos ser salvos y podemos ser libres de la muerte eterna. Él nos promete vida y vida en abundancia. Vida eterna si creemos en Él y nos convertimos de nuestros malos caminos. Aquí está la palabra de Dios en Efesios del 2 al 10. Yo sé que van a tener un buen capítulo para presentar. Bueno, si nos presentáramos en la iglesia, ¿verdad? Tendríamos un capítulo. Dice, nos dice que antes, en estos versos que vamos a leer, habla de cómo antes estábamos muertos espiritualmente. Y que tal vez tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, que estás mirando este video, puede ser que estés en esa misma condición, la condición de muerte eterna. Y yo te pido que continúes escuchando la palabra. Y vamos a leer Efesios 2 del 1 al 10. Dice así: y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás, hermanos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el Señor Jesús dijo también en Juan 17:3, Jesús le dijo al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si en esta hora tú quieres reconocerle como único Salvador de tu vida, podemos hacer una oración de fe para recibir al Señor Jesús en tu corazón y pasar de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ese es el tiempo, este es el momento para orar y recibir al Señor Jesús en el corazón. Y si tú ya le habías recibido antes y como leímos hace un momento, ¿verdad? Anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como lo leímos, siguiendo y viviendo conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces estábamos, dice la palabra, como hijos de desobediencia, igual que los demás, lo mismo que los demás. Pero en este momento tú quieres reconciliarte con Dios. Ese es el tiempo para hacerlo de verdad, de todo tu corazón. Hazlo con todo tu corazón, que el Señor escucha. Él está escuchándonos, Él está aquí para escuchar nuestras oraciones y entrar en el corazón, entrar en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle al Señor, y te pediría que repitieras conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón. Límpiame de todo pecado y hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a vivir una vida justa y digna delante de ti. Gracias por tu sangre redentora y por tu misericordia para salvarme de la muerte eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, entonces ahora tú tienes a Jesús en tu corazón. Eres una nueva criatura, como dice la palabra de Dios, y si ya le has conocido
y tus convicciones son firmes y verdaderas en Él, entonces déjame decirte que nada te podrá separar de su amor. Nada podrá separarte del amor de Dios. Como leímos al principio, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez, ni siquiera la muerte. Porque tenemos ahora vida eterna en Cristo Jesús. Muchas veces pasamos por cosas inesperadas, por cosas que no imaginamos, por cosas que no visualizamos en nuestro futuro, por cosas que nunca creímos que iban a sucedernos. Pasamos por situaciones de necesidades económicas, pasamos por situaciones dolorosas, tristes, situaciones de enfermedad o de peligro o de muerte, o de peligro de muerte, como dice la palabra. Y estas situaciones y todas las situaciones no nos pueden separar del amor de Dios. Dios está ahí con nosotros. Él nos ha prometido estar con nosotros y no hay nada que nos separe, porque aún si la muerte nos sorprendiera, hermanos, estaríamos con Él. Nada nos puede separar de Él. Confiemos en su palabra, que es verdadera, y que su amor es eterno, y que Él está con nosotros. Acerquémonos cada día con un corazón sincero y con un corazón digno delante de Él. Eso sería todo. Este sería el devocional del día de hoy. Les mando bendiciones y un abrazo.